Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre. Hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos, y éstos quedarán sanos. El Señor Jesús, después de hablarle, subió al cielo, y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron y proclamaron el Evangelio por todas partes, y el Señor actuaba con ellos y confirmaba su predicación con los milagros que hacían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Recibimos la bendición con la palabra de Dios. Siéntense, por favor. Estamos celebrando la solemnidad de la ascensión del Señor. Jesús asciende al Padre. ¿Para qué Jesús se va al Padre? ¿Por qué Jesús se va apenas sus 33 años pasaditos? ¿Por qué Jesús se va al Padre? Jesús sube al Padre por diferentes razones. Primero, para prepararnos un lugar, porque Jesús quiere que donde está Él, allí estemos nosotros con Él. Es un acto de amor. Se va para prepararnos un lugar cerca del Padre Celestial. También se va para sentarse a la derecha de Dios Padre, para interceder por nosotros. Si Jesús no intercediera, por ejemplo, vienen a confesarse, si Jesús no intercediera, no alcanzaríamos el perdón. Por muy grande que fuera nuestro arrepentimiento, no alcanzaríamos el perdón de Dios. El perdón de Dios lo alcanzamos por la intercesión de Jesús. A través de nuestro arrepentimiento, la gracia del perdón de Dios baja a través de la iglesia. Entonces, por eso Jesús está sentado a la derecha del Padre, está intercediendo por nosotros. Jesús sube al Padre porque va a tomar posesión del reino que le corresponde y quiere que nosotros reinemos con Él. Los ángeles no van a reinar. Los ángeles no fueron creados para reinar, nosotros sí, en la medida que nosotros podamos corresponderle al amor que Dios nos ha tenido. Por eso nos vamos a detener un momentito aquí, en esta expresión de la ascensión de Jesús a Dios Padre, para preguntarnos, ¿y por qué Jesús va al cielo? ¿Por qué a Jesús se le dan entrada? Recuerden que dice el libro del Génesis, que después de que fueron expulsados Adán y Eva, sí, aunque ahorita está muy atacado esa idea, pero pues es imposible, Jesús habla de Adán y Eva, entonces no deberíamos de tener gran problema en aceptarlo. Cuando son expulsados, Dios pone un ángel con una espada en la mano para que todo el que intentase entrar al cielo, pues se le quitara la vida. Eso quedó, la puerta cerrada y el ángel puesto en la puerta. Después viene la muerte y resurrección de Jesús, el triunfo, y Jesús va. Cuando Jesús asciende al cielo, Dios Padre le dice a su ángel: quítate porque ahí viene mi Hijo. Se abre la puerta, se quita el ángel y queda la puerta abierta para nosotros, para los que formamos el cuerpo de Cristo. Por eso es que Él abrió la puerta a su cuerpo físico y a su cuerpo misterioso o místico, que lo formamos nosotros, los de la iglesia. Entonces, pero ¿por qué Jesús se le abrió esa puerta? ¿Por qué se quitó? ¿Por ser el Hijo? ¿Se quitó por haber resucitado? No. Jesús sube al cielo porque hizo la voluntad de Dios Padre. Acuérdense las palabras de Jesús antes de morir en la cruz: todo se ha cumplido. Hizo todo, todas las profecías que hablaban de Él, todas y cada una se cumplieron. Todo lo que Jesús vino a hacer al mundo, todo lo había cumplido. Ya cumplió, ahora regresa a sentarse a un lado de su Padre Celestial.
porque ya ha cumplido todo. Esto es bien importante. Esto es bien importante detenernos aquí, porque todavía hay personas que creen que pueden salvarse sin hacer nada. Creen que solo por creer que Dios existe ya hay suficiente razón como para que Dios les pague con el cielo haber tenido fe. Eso es imposible. Jesús, hoy lo escuchamos, una orden directa y explícita: vayan a todo el mundo y prediquen el evangelio. El que crea y se bautice se salvará. El que no crea y por lo tanto no se bautice se condenará. Entonces hay una orden explícita, y hay gente que piensa que como si la orden de Jesús hubiera sido: vayan a misa y se salvarán. Eso no lo dijo. Ciertamente dijo: el que no coma mi carne, no beba mi sangre, no tendrá vida. Pero no dijo: basta con que vayan a misa. Ni siquiera existía esa palabra todavía, ni siquiera existía. Entonces, eso de pensar con que yo vaya a misa, con que yo me confiese, con que yo haga aquí alguna cosa, no, mis hijos, es necesario hacer la voluntad de Dios para salvarnos. Hacer la voluntad de Dios para salvarnos. Nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios, y para hacer esta voluntad de Dios tenemos que vivirla, ¿verdad? Tenemos que aceptar esa vida de Dios en nosotros. Repito, algunos dicen: no le hace que no cumpla la voluntad de Dios, Dios es tan bueno que me salvo. Y hay otros peores todavía, ni siquiera no cumplir la voluntad de Dios, sino que pueden pecar, vivir contra la voluntad de Dios y creen que Dios los debe salvar. ¿De dónde sacan eso? ¿De dónde sacan que si no trabajan en la iglesia se van a salvar? El cielo es el descanso, pero ustedes no, si no se cansan en las cosas, trabajando en las cosas de Dios, ¿de qué van a descansar? ¿De lo material? ¿Del mundo? Necesitamos pertenecer a algo en la iglesia, tener nuestro lugar específico en la iglesia, hacer algo para que Jesús sea conocido, amado y servido, porque de eso es de lo que nos van a recompensar. La gente se conforma con no cometer pecado. Eso no es suficiente. Eso forma parte, pero no es suficiente. Acuérdense que Jesús dijo que Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Cuál es el camino? Cumple todo aquello para lo que Dios Padre te mandó al mundo. Todos los que estamos en el mundo venimos por una razón específica. Dios ya sabía que íbamos a existir desde antes de que el mundo existiera, y ya había determinado qué es lo que tenía que hacer cada uno de nosotros en el mundo. Él no dijo nada más: con que crean en mí yo me encargo de lo demás. No, tomen su cruz, dijo. Así de que tenemos que encontrar ese camino. Jesús se va al Padre y se queda, porque como nosotros tenemos que corresponderle a Dios, no basta con que Jesús haya cumplido. Algunos dicen: cree mucho y te salvarás. No es lo que dijo Jesús. Tienes que creer mucho y expresar tu fe. ¿Cómo? Obedeciendo a Dios. Por eso Jesús hizo lo que nadie podía haber hecho. Tú y yo o nos vamos o nos quedamos. Tenemos que decidir, porque no podemos hacer las dos cosas al mismo tiempo. Pero como Jesús es Dios, Él sí pudo irse y al mismo tiempo pudo quedarse. Entonces surge la otra pregunta: ¿y por qué se queda? Si ya cumplió todo lo que Dios Padre le pidió que hiciera, ¿por qué se asciende al cielo? De todos modos quiso quedarse. Quiso quedarse a través de su iglesia, quiso quedarse en los sacramentos, especialmente en el sacramento de la Eucaristía y el sacramento de la confesión, porque allí es donde vamos a estar recibiendo constantemente la misericordia de Dios, la miel del amor de Dios para nosotros. Entonces, ¿por qué Jesús se queda? Porque necesita ayudarnos a nosotros a que podamos corresponderle a su amor, a que podamos hacer la voluntad de Dios. No solamente conocerla, sino hacerla. Nosotros necesitamos esto para llegar al cielo. La finalidad de nosotros no es ser felices en la tierra. El objetivo para el que hemos sido creados es para estar con Dios en el cielo.
La tierra es para conquistar esa felicidad. No importa si no fuéramos felices en la tierra, porque la tierra no es nuestro objetivo. Si la tierra fuera nuestro objetivo, entonces el que no sea feliz, que se suicide. ¿Porque qué está haciendo si la única felicidad que existe es la tierra y alguien no es feliz? Mejor que se quite la vida, porque no tiene sentido sufrir si no vas a recibir nada después. Pero nosotros vamos al cielo, y si para conquistar la felicidad del cielo tenemos que sufrir, tenemos que aventarnos por ahí, porque lo que vamos a recibir es más grande que lo que tengamos que soportar. Pero tenemos que cumplir esa voluntad de Dios. Si no la cumplimos, no vamos a entrar al cielo. Imagínense una persona que se enamora de Dios. Hombre o mujer se enamora de Dios y le dice a otra persona: por favor, quítame la vida, ya me quiero ir con Dios. No se puede. Eso no se puede hacer. ¿Por qué no se puede hacer? Si yo pierdo la vida antes de haber terminado todo lo que Dios Padre espera que yo haga para llegar con Él, si yo me muero antes, no entro al cielo. Todo lo que me haya faltado hacer, todo eso es una deuda que se ha quedado. No me conviene a mí morirme antes. ¿Cuántos años de vida me dio Dios? Dependiendo de lo que me pidió que hiciera en la tierra. Me dio ese tiempo y tiempo de más, porque como nos conoce y me conoce, sabía que yo iba a perder tiempo. Entonces me dio tiempo suficiente para descubrir y para hacer la voluntad de Dios. Descubrir y hacer la voluntad de Dios. Entonces, si yo me muero antes, ¿cómo me meto al cielo si yo no he terminado de hacer todo lo que Dios quería que hiciera en la tierra? ¿Cómo lo voy a hacer? No tendría manera de hacerlo. Nosotros cuando podamos decir: Señor, ya hice todo lo que tenía que hacer, ahí sí pídele: ya llévame contigo, porque ya terminé. Esa persona, si se muere, se va al cielo. Pero si no hemos terminado, tendremos que decirle: Señor, no me quites la vida todavía, no he terminado, y como no he terminado, no me voy a poder ir contigo. Mínimo voy a tener que ir a pasar un tiempo en el purgatorio. Permíteme más tiempo para descubrir qué es lo que yo vengo a hacer a este mundo. Muchos dirán: es que yo no puedo entender para qué Dios me mandó al mundo. Lo vas a entender a su debido momento. Imagínense que Dios me trajo al mundo porque tenía una finalidad. Vamos a suponer que una persona, un hombre, Dios lo quería llevar a que fuera papa, el papa que iba a acercar más a todo el mundo a Dios. Pero ese papa, Dios sabía que se iba a caer en un río y se iba a ahogar, y me trajo al mundo a mí con la finalidad de que yo le salvara la vida. Y yo le pido 10 años antes: dime para qué vine al mundo. Espérate que llegue primero aquel que va a ser papa y se caiga al río. Y cuando llegue ese y se caiga al río, si yo hice oración suficiente, sabré que tengo algo que hacer. No será como esta es la voluntad de Dios para mí. No, pero vamos a sentir el impulso del Espíritu si hemos hecho suficiente oración. Y entonces haremos lo que corresponde. Si no sabes que es para lo que te trajo Dios al mundo, tranquilos. Si te estuvieras muriendo, sí, preocúpate. Algunos por la cara que traen, sí, preocúpense, por favor. Pero si no te estás muriendo, tal vez no ha llegado exactamente aquello para lo que has creado. Y Dios ahorita te está preparando para ese momento, te está preparando. Deja que llegue y lo sabrás y lo harás. No hay ningún problema, por eso hay que mantenernos en oración. Cuando una persona se quita la vida, comete lo que se llama suicidio, hay dos cosas que son verdaderamente graves que le pueden causar un peligro grande de condenación eterna. Primero, si yo me quito la vida, imagínense, Dios me quería dar para que yo terminara de hacer todo lo que Dios espera que yo haga en el mundo. Me había destinado a dar, aparte de los años que tengo ahorita, 10 más. Y yo, como me desesperé, como sentí mucho sufrimiento y como me sentí muy rechazado y como me sentí muy mal, me quité la vida. Ya actué contra la voluntad de Dios. Dios me quería dar otros 10 años y yo me la quité. Ya estoy muriendo como un rebelde.
Ya estoy muriendo como una persona rebelde a la voluntad de Dios. Primero, muerte en rebeldía. Segundo problema, y me voy antes de terminar mi misión. ¿Ustedes creen que un suicida se puede ir al cielo? Imposible. Nadie vino al mundo para suicidarse porque es pecado. Por eso es que la iglesia, cuando alguien se suicidaba, decía, este de seguro se fue al infierno. No se permitía que se celebrara misa de cuerpo presente a una persona que se suicidara. Después se descubrió en la ciencia que le puede faltar a la persona un químico en el cerebro que se llama litio, y cuando baja esa cantidad de litio en el cerebro, hay una depresión tan grande, sin causas humanas, sin razones humanas, simplemente una depresión tan grande que la persona se siente sobrepasada y se suicida. Por eso hay lugares donde familias completas se quitan la vida. Cuando la iglesia descubre que es falta de un líquido, entonces dice, bueno, si le faltó ese líquido en el cerebro, tal vez no tuvo la libertad suficiente para decidir si sí o no se suicidaba. Entonces volvió a abrir la puerta para que si alguien se suicida, ahorita sí se puede hacer una misa de cuerpo presente. Pero estos son los dos grandes peligros que corre toda aquella persona que se quisiera que se quitara la vida. Toda persona que se quitara la vida. Entonces vean lo importante que es descubrir cuál es el plan de Dios para mí. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Cada uno nos tenemos que preguntar eso. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga en este mundo antes de morir? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Ese cómo se va trabajando a lo largo de la vida. ¿Cómo se puede vivir de acuerdo a la voluntad de Dios? Acuérdense que nosotros somos el cuerpo de Cristo, por lo tanto, tenemos que vivir como Él vivió. Y para vivir como Él vivió, ¿nos tenemos que poner una túnica y dejarnos el cabello largo? No, no significa eso. Vivir como Él vivió significa los criterios con los que Jesús tomó las decisiones de su vida son los criterios que tenemos que usar nosotros para tomar nuestras propias decisiones, con los criterios de Jesús. Y si usamos los criterios de Jesús, entonces vamos a estar haciendo la voluntad de Dios. Eso es hacer la voluntad de Dios. Vean, porque somos del cuerpo de Cristo. Primero es morir al pecado, y así pertenecemos al cuerpo muerto de Cristo en la cruz. Pero después de eso viene Jesús resucitado. ¿Qué tenemos que hacer para resucitar con Él? Tomar su vida y vivir de su vida. ¿Qué significa tomar la vida de Dios? Tomar la vida de Dios significa estar en gracia santificante. Pero estar en gracia salva, no. Hay que estar en gracia para hacer la voluntad de Dios. No basta estar en gracia. Hay que estar en gracia para hacer la voluntad de Dios, muertos para poder resucitar con Él. Esto sería ser carne viva en gracia, pero también sana. ¿Qué significa esto de carne sana? Una persona que está en gracia y no hace nada para la gloria de Dios, está enferma, no sirve, no está haciendo absolutamente nada. ¿Acaso creen ustedes que confesándose, yendo a misa, ya es suficiente para salvarse? Tenemos que cumplir con aquella razón por la cual Dios nos mandó al mundo. Para eso venimos al mundo. Lo cumples y te puedes morir en paz. Pero si no lo has cumplido, no te debes morir porque no vas a poder entrar al cielo. No has cumplido. Vean qué importante es descubrir eso, y luego que lo descubras, hacer las cosas como Dios quiere que las hagas. Estar sano. Un enfermo no puede trabajar. Un enfermo no puede hacer muchas cosas. Ya ven, está escrito cuando aquel combate que se llevó en Israel, y que el pueblo de Israel se puso a temblar porque el ejército que venían, se habían juntado 3 reyes para poder destruir a Israel, y Israel se puso a temblar, y Dios les dijo: calmados, yo me encargo, ustedes ni siquiera van a levantar la espada, yo me encargo.
Y se encargó, se pasaron ellos toda la noche en oración, todos los soldados, y en la siguiente día, en la mañanita, se paran todos los soldados, se forman para atacar a Israel, se lanzan contra Israel, iban caminando y a todos los soldados les dio diarrea. A ver, da un espadazo. ¿Se imaginan dar espadazos con diarrea? Iba a quedar todo ahí marcado, todo feo. Pues se detuvieron todos ahí y a hacer del baño. ¿Cómo pelearse? Y lanzan los caballos, cólico y diarrea a los caballos. Empiezan a saltar por todos lados los jinetes. Cólico, retorcijones en la panza los caballos. Y los reyes dijeron, vámonos, el Dios de Israel está luchando en favor de ellos. Vámonos de aquí. Dios puede. El que no puede, el que no hace nada por Dios, es porque está enfermo. Es porque está enfermo o está dormido o le vale. Porque no está haciendo nada por Dios. Todos deberíamos de pertenecer a algún grupo en una parroquia. Todos deberíamos de estar trabajando porque Jesús es una orden. Vayan a todo el mundo. Tenemos que hacer algo. Tenemos que participar en algo. No basta con que vengan, se sienten aquí, se duerman en la homilía y luego se vayan a su casa bien a gusto. Eso no es un signo de salvación eterna. Eso no es un signo. Tenemos que hacer la voluntad de Dios. Por eso expresa que seríamos cuerpo de Cristo sana. Una parte sana del cuerpo de Cristo. No haces nada, eres una parte enferma del cuerpo de Cristo. Un amigo que tengo, los doctores le detectaron los intestinos, no me acuerdo cómo le llamaban, algo así como intestino perezoso, porque no estaba haciendo su función para la digestión, y le pusieron la enfermedad es intestinos perezosos. No está funcionando, le hace daño al cuerpo. Si tú y yo no estamos haciendo nada, le hacemos daño al cuerpo de Cristo. Tenemos que estar haciendo algo, no solamente tener vida, sino tener vida para hacer algo. ¿Qué? La voluntad de Dios. Hay que buscar cuál es esa voluntad divina. Hay que buscar. Hay gente que se la pasa preguntando, pero ¿dónde está Dios? ¿Pero cómo voy a saber que Dios me pide esto? ¿Pero cómo saber? Una vez allá en mi rancho, pasa un señor montado en su burro, le iba azotando al burro para que fuera el burro casi corriendo, y a todos los que pasaban les gritaba, ¡Ey, no has visto mi burro! ¡Ey! Iba arriba de él. ¡Ey, no has visto mi burro! ¿No has visto mi burro? Estaba arriba de él. Así estamos nosotros. Es que no sé cuál es la voluntad de Dios. Pues que estés en la tierra para empezar. Empieza a orar y deja que el Señor vaya fluyendo en tu vida. Él es el que se va a encargar de que tú sepas. No depende de lo que leas, nada más depende sí de que estés cerca de Dios para ser dócil a Él, ser dócil a sus llamados. Cuando llegue el momento sabrás qué es lo que tienes que hacer. Llegado el momento lo sabrás. Pero pues ahorita tristemente el mundo está sumergido en otro tipo de cosas. Por ejemplo, cuando uno habla del cielo y la gente se imagina muchas cosas que ni al caso. Surgieron unas preguntas respecto al cielo. Preguntas que denominan o que hacen ver la total ignorancia de esas personas respecto al cielo. La total ignorancia de esas personas respecto al cielo. ¿Qué preguntas? Unas niñas preguntaban, ¿en el cielo hay muñecas? Pues es lo que les interesaba a ellas, ¿verdad? Unos niños decían, ¿hay bicicletas? Porque sin la bicicleta yo me voy a aburrir en el cielo. Yo necesito una bicicleta en el cielo para no aburrirme. ¿Hay bicicletas? Decían unos jóvenes, ¿hay playa? Es que me gusta nadar y me gustan las olas. ¿Hay playas en el cielo? Otra persona decía, ¿me puedo llevar mi perro? La respuesta a todo eso, porque estas personas, esa es la razón de su vida. Eso es lo que los hace felices y piensan que si no lo tienen en el cielo, pues ya su felicidad no va a ser grande. Y por eso la respuesta es tan dolorosa para esas personas. ¿Hay de esto en el cielo? No. ¿Por qué? Porque no hace falta. Eso no lo vas a encontrar porque no hace falta. En el cielo lo que te va a llenar es Dios. Es el que le va a dar plenitud a todo, no las cosas.
de las cosas que ustedes ven aquí en la tierra, párense en el paisaje más hermoso que puedan encontrar aquí en la tierra, y si se paran en ese paisaje, comparado con el menos bello del cielo, es un basurero esto. Así de que va a haber unas cosas súper extraordinarias para la carne en el cielo, pero eso no es lo que hace cielo al cielo. Lo que hace cielo es el contacto del Espíritu con Dios. Tenía un amigo trailero que dijo, esta expresión me gustó mucho de él. Decía que cuando iba en su tráiler y veía un paisaje muy bonito, no se bajaba nunca a disfrutarlo, terminaba su trabajo, iba a su casa, subía a su vieja al carro y se iban hasta ese lugar para disfrutar, porque decía, si no está mi esposa, no lo disfruto igual. Es algo parecido a lo que es el cielo. El cielo no es hermoso por todas las superbellezas que vas a encontrar ahí. El cielo es hermoso porque Dios le va a dar sentido a todo. La cercanía, el contacto con Dios, eso es lo que hace hermoso al reino de los cielos. La cercanía y el contacto con Dios. Hay cosas maravillosas, repito, en el cielo a nivel material, sí. Dicen unos que han estado ahí que las flores son como pétalos, pero de luz, formados por luces. Los colores del cielo, en comparación, cuando se comparan con los de la tierra son insípidos. A pesar de que para nosotros son tan hermosos, son insípidos. O sea que va a haber allá una belleza enorme, va a haber un disfrute enorme, pero lo que hace al cielo, es disfrutarlo con Dios. Disfrutar a Dios en medio de una belleza impresionante material. El cuerpo que sufrió contigo para llegar al cielo, goza contigo en el cielo. Goza contigo en el cielo. Por eso, ¿hace falta un perro en el cielo? No hace falta. Un gato tampoco. Nadie hace falta. Es que dijera una mamá, si mis hijos no entran al cielo, no seré feliz. Ni esos van a hacer falta. El que entra al cielo ni siquiera se acuerda de los que se condenaron, porque ahí nadie sufre. Dios les llena de tal manera, es una felicidad plena que en la tierra no le hemos conocido. Por eso estamos hablando de cosas espirituales que no hemos conocido. Algunos han experimentado algunas cosas de estas, las alegrías del Espíritu. Y cuando uno experimenta una alegría del Espíritu, un gozo del Espíritu, la felicidad es inmensa. Aunque no tengas nada, aunque pierdas todo, aunque te robaran todo, no pueden quitarte esa felicidad inmensa, que no es el cielo todavía, es una gotita del cielo. Pero así como hay alegrías del Espíritu, también hay sufrimientos del Espíritu. ¡Ay, los sufrimientos del Espíritu! De repente ve uno una persona y la persona está así hasta doblada, dolida, y le pregunta a uno, ¿te duele algo? No sé, me duele todo. No sé qué me pasa, me siento terriblemente mal. ¿Te duele algo? No. ¿Dónde te duele? No sé, solo sé que me siento terriblemente mal. Es un sufrimiento en el espíritu, no en la carne, es un sufrimiento en el espíritu, y son mucho más terribles que los sufrimientos de la carne. Nosotros estamos centrados ahorita en evitar los sufrimientos de la carne como si eso fuera lo peor del mundo. Ahí están las pobres mamás que no quieren que sus hijos sufran nada según la carne. Lo que tenemos que enfocarnos es a este otro de Dios, el gozo divino, llegar a ese gozo divino. Lo demás ni siquiera, por estar enfocados en lo que nos duele. Me acuerdo una vez mi abuela fue al doctor y le dice al doctor, oiga doctor, si me toco la cabeza, me duele. Si me toco el hombro, me duele. Si me toco la rodilla, me duele. ¿Qué tengo, doctor? Dice el doctor, ay señora, tiene su dedo roto. Ni siquiera sabemos qué nos duele aquí en la tierra. Ni siquiera sabemos qué es lo que nos duele. A veces son dolores en el espíritu, son terribles esos dolores en el espíritu, pero ni siquiera los sabemos identificar. Luego vienen los gozos del espíritu, y cuando llega un gozo en el espíritu, no ocupas pecar.
No ocupas de nadie, no ocupas de nada. Es un gozo espiritual que es mucho más intenso que los gozos de la carne. Por eso la carne se calla. Ante un gozo espiritual, la carne se calla. Está superada completamente con un gozo al que ella no puede aspirar aquí en la tierra. Cuando tengamos el cuerpo resucitado, entonces disfrutaremos junto con el cuerpo ese reino de los cielos. Entonces imagínense tantas cosas que estamos despreciando ahorita. Hay gente que de hecho todos hemos amado a alguien en la tierra. Pero díganme ustedes, ¿quién ha amado a una persona y pueda decir, jamás me ha ocasionado esta persona ni un solo dolor? ¿Quién podría decir eso? Yo amo a esta persona que jamás me ha provocado ni el más mínimo dolor. No existe esa persona. No existe. Todos somos débiles después del pecado original y cometemos errores. No existe esa persona. Fíjense cómo amamos a personas que nos han hecho llorar. Amamos a personas que nos desprecian. Amamos a personas que no nos valoran. Amamos a personas que nos hacen daño, que nos hacen sufrir. Pero somos felices cuando amamos y seguimos amando a esa persona que nos ha hecho daño. Imagínate lo que es el cielo. Amar a alguien que nunca te va a dañar y que te puede dar una felicidad que nadie podría aspirar aquí en la tierra. ¿Se imaginan lo que es el cielo? Podríamos algunos, los que tengan mejor imaginación, tal vez puedan darse una idea de lo que es el cielo, porque en la tierra no podemos experimentar eso. Aquí en la tierra amamos a Dios, sí, pero lo amamos desde el destierro. Este mundo es el destierro, este no es el cielo, ni es el paraíso, esto es el destierro. De hecho, Jesús dice que Satanás fue enviado y que era el príncipe de este mundo. Estamos en un reino que no es el de nosotros. Por eso no podemos ser aquí inmensamente felices. No es nuestro reino, no es donde pertenecemos. Aquí estamos de paso para llegar al reino donde pertenecemos. ¿Cuál? El reino de Dios. A ese sí pertenecemos. Por eso aguanten vara, nomás es cuestión de cumplir la voluntad de Dios, esfuérzate, mantente allí. Y el día que termine tu vida, que no sabemos cuánto tiempo sea, por la cara que traen unos ya para mañana, pues ya no sabemos cuánto vamos a tener que luchar, soportar. Puede ser un día, puede ser una semana, y después el reino de los cielos. Por eso no podemos despreciar a Dios aquí en la tierra, no podemos abrazar el pecado. No sabes si vas a amanecer mañana como para terminar el día de hoy pecando. No podemos hacer eso, no podemos hacer eso. Repito, aquí estamos en el destierro. Amar a Dios en el destierro es difícil. Amar, por ejemplo, un hombre que está amando a su familia, pero él está en la cárcel. ¿Se imaginan lo difícil que es? Amar intensamente y no poder estar siempre con ellos. Ese es el amor de la tierra, esa es la felicidad de la tierra. La felicidad de la tierra es intermitente porque si no te hace daño. Imagínense que a mí me gusta mucho, por ejemplo, los cacahuates con nieve. Y tengo aquí litros de nieve y kilos de cacahuate y me empiezo a tragar mis cacahuates y mi nieve todo el día de hoy, cacahuates y nieve, todo el día de mañana, cacahuates y nieve, cacahuates, pasado mañana, cacahuates y nieve, termino en el hospital. Voy a terminar tapado ahí, voy a terminar todo amolado ahí. Pues sí, hace daño, hasta lo que nos gusta nos hace daño. ¿Cómo nos va a llevar a plenitud lo que nos gusta si nos puede hacer daño? Solo Dios, mis hijos, en el cielo te va a llenar en plenitud sin que te haga daño, sin que te dé hambre, ni sed, ni sueño. No vas a tener que descansar nunca de la felicidad que tienes. Aquí no existe este tipo de felicidad. Eso solamente en el reino de los cielos. Y hay gente que prefiere los placeres de la carne. Y hay gente que desprecia el cielo por sentirse bien y sentir bonito unos cuantos años. Me decía una persona que estaban viviendo en amaciato, que estaban viviendo en pecado, es que nosotros nos amamos y por eso yo no lo puedo dejar a él, ni él me puede dejar a mí.
Sí, ¿cuánto tiempo lo vas a amar de esa manera desordenada? ¿500 años? Imposible. 100 no les alcanza. 50 tal vez, ya estaban medios traqueteados. Por 50 años de felicidad intermitente, porque van a tener pleitos, rivalidades, discusiones. ¿Va a estar cambiando el cielo por eso? Es no entender lo que es el cielo. Es no entender lo que es el reino de los cielos. Por eso les pido que trabajemos durante esta semana. 2 cosas para trabajar en esta semana como tarea. Primero, hay que pedir la gracia de saber qué debemos determinar antes de morir. No deberíamos de desear morir, no nosotros los que no hemos terminado de hacer lo que nos toca hacer. No nosotros, sino entonces hay que pedirle al Señor, Señor, no permitas que llegue el día de mi muerte sin que yo sepa lo que vine a hacer al mundo y lo haya hecho, para poder ir a recibir ese reino de los cielos. Primero tienes que saber a qué vienes al mundo y hacerlo. Segundo, hay que pedir la gracia de entender que aquello que amamos en la tierra es un pálido reflejo de lo que se va a vivir en el cielo. Lo que te hace sentir, imagínense ustedes a la persona que más han amado en el mundo y que cuando están con esa persona se sienten dichosos, felices. Eso multiplícalo por miles de veces y es el cielo. Eso no existe en la tierra, pero eso te hace sentir mejor miles de veces y eso es el cielo. Hay que tirarle al cielo, mis hijos, no a la tierra. Hay que tirarle a ser felices allá. La tierra es para conquistar la felicidad, no para ser felices aquí, para conquistar la felicidad. Una vez conquistada, la felicidad empieza en la tierra, en la medida de lo que el cuerpo humano puede aguantar esa felicidad. La felicidad más grande, la felicidad plena y que no es intermitente cuando lleguemos al cielo. Aquí a veces sí y a veces no. Lo demás, aunque uno crea que va a ser feliz, pues uno a veces sueña con que va a ser feliz. Como los que se casan, aquí hay varios casados, se casaron con la persona que aman y miren la cara que traen. Esa es la tierra. Cambiar esto por el cielo es desconocer el cielo. Pídele al Señor la gracia de desearlo. Pídele al Señor la gracia, un consuelo divino. Un consuelo divino. Y verás cómo se derrumba todo aquello que dices, yo sin esto me moriría. Te darás cuenta que eso va a pasar, como dice San Pablo, de ser grande para ti a basura. Todo es basura en comparación con Cristo. Todo es basura en comparación con Cristo. Yo les decía que por eso es una gracia de Dios que las mujeres casadas no puedan ver a Jesucristo. Porque después de ver la belleza de Jesús y que voltearan y vieran a su viejo, se mueren de depresión. No volverían a ser felices después de ver el rostro de Jesús, luego voltear a ver eso con lo que se casaron. No. Por eso hay que pedir la gracia, desear el cielo. Esto que sea una preparación. Si esto me agrada, si esto me gusta, esto multiplicado por 1000 es el cielo. No te quedes, no abraces, no eches raíces ahí, porque tienes que soltarlo para llegar al cielo. Eso no es para lo que tú fuiste creado, por hermoso, agradable y placentero que sea. Pertenece al mundo, es intermitente, quítate de ahí, puedes verlo, puedes disfrutarlo un momento, pero no lo abraces y no te quieras quedar con lo que no sea eterno. Le pedimos pues a Dios Padre estas gracias que necesitamos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo.